Universidad Nacional Autónoma de México agradecemos su extraordinaria asistencia y nos sentimos verdaderamente emocionados y contentos por estar llevando a cabo un evento de esta importancia y sobre todo por la implicación que tiene en la disciplina. Quiero comentar que estoy muy contento porque hay un grupo de colegas, de ustedes, que van a darle un realce muy especial a esta ceremonia. Quiero mencionar la labor de nuestra relatora Alejandra Rodríguez Volado, que está aquí con nosotros y de nosotras, y va a tener la posibilidad de hacer la relatoría justamente. En el momento de los comentarios va a ser Karina Contreras Castellano, quien va también a tener la posibilidad de transmitirle las preguntas a nuestra invitada especial el día de hoy. Y pues para mí es un honor presentarles a nuestra conferencista magistral. Me pasó un texto muy bonito que voy a compartir con ustedes: Neuroarquitectura y enseñanza, Ana Monviedro, arquitecta y neuropsicóloga. Durante más de una década, en laboratorios de investigación en neurociencia y cognición se ha explorado la interacción entre las personas y el entorno que las rodea. Los hallazgos de estos estudios destacan el impacto directo del espacio construido en nuestra percepción, comportamientos, emociones y, en última instancia, en nuestra salud. La convergencia entre la neurociencia, la arquitectura y el diseño está ganando terreno en el ámbito investigativo y educativo, con la neuroarquitectura emergiendo como una disciplina en expansión en universidades de todo el mundo. ¿Cómo impartir enseñanzas sobre esta materia en evolución? ¿Qué habilidades y conocimientos son esenciales para los expertos en este campo? Ana Monviedro, arquitecta y neuropsicóloga con más de una década dedicada a la divulgación científica en neuroarquitectura, aborda estas cuestiones. Junto con sus estudiantes y colaboradoras, implementa los hallazgos de investigaciones científicas en proyectos de arquitectura y diseño y desarrolla herramientas que definen con precisión una disciplina que se perfila como el trabajo del futuro en el presente. Les pido la amabilidad de darle un fuerte aplauso a nuestra conferencista magistral. Bienvenidos y bienvenidas también a todas las personas que estáis aquí. Estoy sumamente agradecida por poder compartir con vosotras y vosotros este ámbito que ya veréis que tengo un especial cariño, porque es una vertiente que estamos desarrollando de la fusión de varias disciplinas y que sé que la vais a disfrutar. Y quería empezar con esta reflexión sobre que si todos los proyectos hay cerebros, pero no en todos los proyectos hay ladrillos, ¿por qué arquitectos y diseñadores sabemos prácticamente todo del ladrillo, pero prácticamente nada del cerebro, ¿no? Mi ponencia se llama Neuroarquitectura y enseñanza y os voy a transmitir cómo se está llevando a cabo a día de hoy la enseñanza en neuroarquitectura en diferentes aspectos, ¿vale? Entonces, quiero empezar con una lectura. Por varias razones. Siempre que hago una conferencia suelo empezar leyendo este texto, entonces me ayuda también a mí a darme cuenta de dónde estoy, y porque al final creo que somos todos animales de rutinas, siempre digo que somos homínidos refinados, y esto nos ayuda a encuadrarnos en el momento en el que estamos. Y también porque vais a ver que este texto pues, es un punto de inflexión en todo lo que os voy a contar. Os voy a pedir que os relajéis, que os miréis, y que os imaginéis que estáis en un espacio, como puede ser una catedral, o una iglesia, o un espacio con un valor espiritual especial para vosotros y vosotros. Y el texto dice así: si entras en la catedral de Amiens al atardecer mientras un órgano suena y descubres que te da un vuelco el corazón, es porque tu cerebro, no tu corazón, se ha llenado de asombro. Las células de tu cerebro se están regando con una descarga repentina de sangre, elevando tu temperatura, acelerando tu pulso e inundándote de recuerdos.
La luz, bañándote a través de las vidrieras, estimula el área V4 de corteza visual. La música de Bach está vibrando dentro de la cóclea de tu oído interno y envía señales a la corteza auditiva. Los olores a humedad de los siglos pasados se registran inconscientemente en las neuronas olfativas en el puente de tu nariz. Estás experimentando la arquitectura. Este texto que os he leído lo escribió un arquitecto llamado John Paul Eberhard, que fue el cofundador de la ANFA, y quedaros con este nombre porque va a salir en más ocasiones. Cuando yo estaba por la tesis doctoral leí su texto y me hizo ver que la arquitectura tenía más que ver con la experiencia en el espacio que con los materiales de construcción. Lo que pasa es que yo este conocimiento no lo pude obtener en la carrera, por lo menos no de manera tangible. Creo que he tenido la suerte de tener muy buenos profesores y muy buenas profesoras que de manera como entre líneas me dejaban entrever que la arquitectura tiene más que ver con la experiencia que con la práctica constructiva, por así decirlo. Ahora os quiero preguntar un poco y también os voy a pedir que echéis un vistazo para que veamos en qué momento estamos. ¿Cuántas personas de aquí habéis escuchado hablar de la neuroarquitectura o habéis escuchado la palabra o leído? Levantad la mano, ¿eh? Y vemos que bastantes, ¿no? Sí. Vale. Ahora, en una escala de 1 al 3, y aquí vamos a intentar ser objetivos, ¿no? ¿Qué nivel de confianza profesional te da el término? Y ahora os explico por qué contesto esto. No pasa nada, podéis decir 1 o podéis decir 0 si no es nivel de confianza, y si os da mucha confianza, 3. A ver, 1, 2 o 3. 3, 2. Estoy buscando algún 1, por favor, algún hater que levante un 1. Que si no, no tiene sentido que esté aquí. Aquí, ok, good. Sí, ¿no? Porque si no, no hay argumento. Vale, pues al final esto os lo cuento porque ahora voy a hablar también de muchos investigadores y colegas que trabajan en este ámbito y es algo que nos preocupa a las personas que nos dedicamos profesionalmente a ello. Entonces, uno de los objetivos principales de la conferencia que os voy a dar hoy es que veáis cuál es el sustento teórico-práctico y fundacional que tiene la neurociencia aplicada a la arquitectura. Entonces, otra cosa para esta conferencia de hoy es que os voy a pedir que tengamos una perspectiva bastante específica. Y es que, como dice Juhani Pallasmaa en su libro Tocando el Mundo, dos de las características más preocupantes de la era postmoderna son la falta de profundidad y la ausencia de una visión global. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo de simultáneamente tener visión global, pero con un poquito de profundidad. Pero que no nos olvidemos de la globalidad, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo despegarme de mi faceta como docente y me preocupa también que podáis tener una estructura clara de la conferencia que os voy a dar, porque la he dividido en estas 4 partes. Vamos a empezar hablando sobre qué es la neuroarquitectura. Os voy a contar el posible punto de partida o el punto de partida que desde la investigación he detectado, ¿no? Y que tiene, ¿no? que tiene de evolución o de camino en cuanto al ámbito de investigación. El estado del arte de esta materia incipiente. El estado del arte quiere decir en qué momento nos encontramos, qué personas están trabajando en ello, dónde podemos encontrar información. Porque también algo que digo muy a menudo es que yo estoy súper agradecida de que leáis y lo que escribo y que vengáis a las conferencias, pero tenéis que consultar a más personas. Hay que buscar fuentes distintas para tener una visión objetiva y crítica, ¿de acuerdo? Voy a concluir, empezaré a cerrar la conferencia hablando sobre la enseñanza de la neuroarquitectura, porque no sirve con masterclasses y con ver muchos vídeos o leer muchos libros, ¿no? Va un poquito más allá. Y ya os digo que tiene que ver con la investigación-acción en la docencia. Entonces, la docencia en neuroarquitectura, por lo menos como la estoy practicando yo con mis colegas, tiene que ver con este doble mecanismo de investigación-acción o investigación aplicada. Bueno, veréis que de vez en cuando hago así con la mano, pues para que Valeria, que me está ayudando con las diapositivas, pase. O sea que también quiero agradecerle la labor, que es un trabajo cooperativo, para que veáis lo importante que es el trabajo en equipo. Entonces, la perspectiva que os voy a dar yo de la neuroarquitectura es producto de haber fusionado dos disciplinas como son la neuropsicología y la arquitectura. Ni es una vertiente de la neurociencia ni es una vertiente de la arquitectura. Es un producto que ha surgido de intentar entender a nivel teórico-práctico la relación que las personas tienen con el entorno y darle una utilidad. Porque durante la tesis me gustaba mucho estudiar, era todo muy interesante, pero yo decía, ya, pero ¿eso qué es? Mi padre, que me veía escribiendo en la cocina, me decía, pero hija mía, si no se lo va a leer nadie.
Y claro, le hice caso y dije, es verdad. Entonces, ¿qué puedo hacer para que todas las horas que he hecho sirvan para algo, ¿no? Vale, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, iba a decir, empecé pero no, porque esto lo logré después de muchos años estudiando, definir, acotar el campo de acción. ¿Qué es esto de la neuroarquitectura? ¿Cómo lo podemos realmente utilizar? Entonces, en el año 2020, recién empezada la pandemia, cuando publiqué el manifiesto de la neuroarquitectura, escribí esta definición que a día de hoy es la que mejor me funciona, por eso la estoy utilizando y os la comparto. Que no quiere decir que sea la única, ahora lo veréis. Pero me parece muy acertado entender que es una disciplina que estudia los requerimientos espaciales específicos de las personas, y los de las personas, de acuerdo a sus necesidades fisiológicas, cognitivas y socioemocionales. Y que lo que hace es que ofrece soluciones concretas para el diseño de espacios. Este manifiesto, en el que publiqué la definición, lo acompañé de una ilustración, de un diagrama, en el que bueno, realmente el diagrama, aunque ahora lo regalo a vosotros, ¿no? O sea, lo he hecho para mis alumnos, para mis estudiantes, era un ejercicio que hice para mí misma para lograr vincular los conocimientos que yo estaba extrayendo de la neurociencia, la percepción y la psicología al ámbito de la arquitectura. Y es que si os dais cuenta, la arquitectura, aunque la tratamos como esa composición material que crea espacios, que tiene determinados componentes visuales, etcétera, etcétera, realmente lo que está haciendo es generar un producto de estímulos, generar una atmósfera, que diría ¿no? Y estos estímulos son recibidos por nuestro cuerpo, por nuestros órganos, por los órganos de nuestro cuerpo humano. Estos órganos son los que pasan la información al sistema nervioso central y periférico y se producen una serie de entradas y salidas de información que hacen que tengamos reacciones corporales y interactuemos con el entorno y el ciclo continuo. Para mí esta es la esencia de la neuroarquitectura, entender cómo una acción en el espacio crea unos estímulos que tienen un impacto en el cuerpo, que crea unas reacciones, y si yo modifico alguno de los elementos de mi ecuación, se modifica todo, se modifica el final. Ya sabéis que el todo es más que la suma de sus partes. El todo aquí es más que entender por separado los ingredientes que conforman esta ecuación. Además, no solo entender por un lado el flujo de información que os acabo de compartir, sino entender que el bienestar, que esto es algo también que se está hablando mucho últimamente, el bienestar está compuesto de diferentes esferas o de diferentes componentes. Hablo siempre del bienestar cognitivo, socioemocional o fisiológico, porque tenemos actividad cognitiva, socioemocional y fisiológica, pero podemos extrapolar esto a los problemas de una persona. Puede tener problemas cognitivos, socioemocionales o fisiológicos, y el espacio tiene que, a través del diseño, tiene que intentar responder a estos problemas. Esto no quiere decir que a través del diseño del espacio podamos solucionar todo lo que sucede en estas tres atmósferas, pero sí podemos tomar conciencia de qué podemos hacer en cada caso concreto. Y de hecho, estas tres esferas no son iguales para todas las personas. Esta es una de las grandes claves y por eso decimos que no puede haber un manual de la neuroarquitectura o los pilares que aplicamos para que todos los espacios valgan para... No, es imposible. De hecho, felizmente es imposible, porque si no nos quedaríamos sin ámbito de investigación. La belleza precisamente es entender cuáles son las necesidades de mi persona y qué puedo hacer yo para que se encuentre bien, ¿no?, en este espacio. Entonces, por ejemplo, si pensáis en un bebé, pues la actividad fisiológica o las necesidades fisiológicas son mucho mayores que las de una persona más adulta. También tiene una actividad socioemocional distinta y una actividad cognitiva diferente. Entonces, estas esferas pues tienen diferentes volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos ya con qué es esto de la neuroarquitectura, ¿no? O sea, dónde están estos pilares. Vamos a ver el punto de partida y vamos a ver qué personas trabajan en ello y cómo se empezó a conocer. Y para esto os quiero leer un pequeño texto que he transcrito, porque a mí a menudo me dicen, bueno, Ana, claro, es que el primer proyecto de neuroarquitectura era el Instituto Sol, ¿verdad? Y se hace un silencio bastante incómodo porque tengo que decir que no, obviamente. No, imaginaos que al Wiccan le decimos, uy, Wiccan, qué bien, haces neuroarquitectura. Bueno, os he hecho un pequeño spoiler, pero la neuroarquitectura no es un estilo arquitectónico, ni hay un edificio que sea neuroarquitectura y otro que no lo sea. No va por ahí la cosa, ¿no? Pero supongo que ha quedado claro por el producto. Entonces, os quiero leer esto porque cuando a mí me preguntaban, generalmente cuando alguien me pregunta algo, antes de responder pienso, ¿por qué me están preguntando eso? Eso es que en algún sitio debe poner
información, ¿no? En algún momento, y entonces preguntando yo a gente me decían, no, claro, es que Louis Kahn, Jonas Salk habló con Louis Kahn y le dijo que quería un edificio que favoreciese los estados de concentración. Y yo dije, vale, pero esto, ¿dónde lo pone? Entonces yo he estado buscando y la verdad es que no he encontrado nada. Si encontráis algo, por favor, pasádmelo. Yo os voy a pasar lo que sí he encontrado. Entonces lo que sí he encontrado es este librito de Louis Kahn, como diseño, que debe estar en todas las bibliotecas de los estudiantes de arquitectura, si no, no está ya, y si no, regalaos, ¿no? Es un libro muy bonito, muy chulo. Y entonces ahí habla de este proyecto. Y que lo escribió Louis Kahn, dice así, dice: estoy diseñando un original laboratorio de investigaciones en San Diego, California. Así es como comenzó el programa. El director, un hombre famoso, en las notas pone Jonas Salk, me oyó hablar en Pittsburgh. Más tarde vino a ver el edificio que había diseñado para la Universidad de Pensilvania. El texto continúa y luego dice: dijo algo más que se convirtió en la clave de toda la ambientalización espacial. Y aquí está lo importante: que la investigación médica no es un producto exclusivo de la medicina o de las ciencias físicas, sino también de la gente en general. Quería decir que cualquier persona versada en humanidades, ciencias o artes puede contribuir a conformar este ambiente mental de investigación capaz de conducir a los grandes descubrimientos científicos. Y luego el texto continúa explicando cómo organiza el espacio con patios, con ventilación cruzada, que son laboratorios, pero en ningún momento dice: Jonas Salk me pidió esto yo no lo he visto, ¿vale? Pero os voy a explicar por qué creo que viene este malentendido. Y es que en el Salk Institute, la ALFA, que os hablaré un poquito más adelante, hace bianualmente unos congresos. Y sí que es una de las instituciones más relevantes en materia de neurociencia aplicada a la arquitectura. Entonces es normal que se hayan creado estas conexiones. ¿Por qué os lo cuento? Para que tengáis el cerebro en actitud crítica, pero positiva. O sea, que validéis de dónde viene la información. Y que busquéis siempre fuentes primarias para luego ver cuáles son las secundarias y generar fuentes terciarias, para generar conocimiento. Vale, entonces, en algún momento a alguien se le ocurriría vincular neurociencia con arquitectura. Ya sabemos que a Jonas Salk y a Louis Kahn no fue, ¿vale? Pero eso no le quita ningún mérito porque efectivamente el edificio ayuda mucho a generar buenas ideas. Pero sí que hubo una persona que dijo: hay que vincular la neurociencia con la arquitectura. Y esta persona fue John Paul Eberhard. ¿Os suena el nombre? Sí, porque os he dicho al principio que os quedase con él, ¿no? Bien, ok. John Paul Eberhard publicó este libro que seguro que algunas personas conoceréis, que es Brain Landscapes, The Coexistence of Neuroscience and Architecture. Y en este libro he entrevistado a personas como a Fred Gage, entre otras muchas personas. ¿Por qué os hablo de Fred Gage? Por cierto, el libro está fenomenal. Está un poquito desactualizado porque ahora hay muchísima investigación en neurociencia aplicada a la arquitectura, pero siempre es reconfortante conocer los inicios. Entonces yo os aconsejo que le echéis un vistazo. Entonces, ¿por qué fue hablar con Fred Gage? Pues porque Fred Gage en el año 98 publicó esta investigación que llegó a manos de John Paul Eberhard. Y la investigación se titula, el título del paper es Neurogenesis in the Adult Human Hippocampus. O sea, neurogénesis en el hipocampo de un adulto humano, de un humano adulto. ¿Qué quería decir? Habían visto que en cerebros de humanos que habían fallecido, en su hipocampo había neuronas más jóvenes que la persona. Habían visto que la neurogénesis, que la generación de neuronas sucede. Lo que no sabían es cómo, en ese momento, año 98. A día de hoy, Sandrine Zuret, que es una investigadora que investigó con Fred Gage, sigue trabajando este ámbito de investigación y están empezando a descubrir qué aspectos, no solo del entorno, sino de nuestras rutinas y de nuestra vida, nuestra alimentación, ¿no? La actividad física, todo esto, influyen en la generación de nuevas neuronas. Pero esto lo dejamos por otro lado porque no es exactamente lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que este paper publicado en el 98 fue predecido por otro, que es este de aquí, More Hippocampal Neurons in Adult Mice Living in an Enriched Environment. Y esto ya, cuando lo leyó John Paul Eberhard, y esto lo sabemos porque sí que lo dejaron por escrito, fue cuando dijo: existe un vínculo entre lo que estudiáis en neurociencia y lo que hacemos los arquitectos. En este paper lo que explican es que hicieron una investigación con ratones. Por supuesto, ¿dónde está el hipocampo? Perdón, eso lo tenía que haber dicho antes. El hipocampo, por si acaso, es una estructura que está dentro del sistema límbico, en lo más profundo de nuestro cerebro, muy vinculado con las emociones y que tiene también grandes implicaciones en la generación de recuerdos o en la memoria y en la navegación espacial. Que no lo he preparado, pero hay una investigación que vieron los hipocampos de los taxistas de Londres cuando no había GPS
Y eso era como el músculo de un forzudo, o sea, estaban estupendos los taxistas londinenses. Bueno, y se estudia mucho en neurociencias cognitivas, no tanto en arquitectura neuroarquitectura, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos interesa? Bueno, en esta región es donde vieron que, en el caso del segundo paper, los ratones generaban mayor volumen de neuronas. ¿Cómo eran estos entornos enriquecidos que diseñaron estos equipos de investigación? Pues estaban específicamente diseñados para estimular áreas concretas del córtex de los ratones. Había una serie de estímulos, unos aparatitos, una pelota de colores que el ratón mueve, pues eso estimula el córtex visual. Hay una parte que estimulaba el córtex motor, otra parte que estimulaba el córtex cognitivo y otra parte que estimulaba el córtex somatosensorial. Estos ratones que vivían en los entornos enriquecidos, en comparación a los ratones que no vivían en entornos enriquecidos, presentaban unos cortes de hipocampo, el tejido del hipocampo tenía mayor volumen de neuronas y más ramificadas. Esto ya os podéis imaginar que, bueno, no falta saber mucho de neurociencia para saber que más neuronas seguramente es mejor y más ramificadas también. Muchas veces en la investigación se extrapolan los resultados de las investigaciones que se hacen con ratones a los humanos, ¿no? Es como empiezan las investigaciones. ¿Por qué? Porque compartimos mucho material genético. De hecho, podemos ver que tenemos muchas estructuras muy similares, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es muy goloso decir, bueno, pues entornos enriquecidos para humanos, ¿no? Pues hacemos lo mismo. No sé si habéis visto el capítulo de Los Simpson, que Lisa Simpson mide, es mi hermano más listo que un ratón, ¿no? Pues es un poco esto, pero no vale, no, es unfair, totalmente unfair. Pero sí que es verdad que podemos decir, bueno, claramente cuando los niños y las niñas, y esto, Pickler, Montessori, todas las metodologías que hay infantiles, quizá todavía no se ha probado a nivel científico qué es lo que sucede exactamente en el cerebro de un niño versus otro niño, ¿no? Porque es bastante complicado, sería muy complicado hacer este tipo de investigación, pero las personas que somos mamás, yo tengo peques de 3 y 4 años, vemos diferencia en los niños que realmente han estado desarrollándose en un entorno versus los que se han desarrollado en otro, ¿no? Con lo cual, como os digo, es goloso hacer este símil. Los niños tienen el cerebro mucho menos desarrollado que los adultos, es mucho más plástico y bueno, y se podrían inferir algunos resultados, pero ya os digo que hay que descartarlo, y de hecho no porque lo diga yo, sino porque el propio Fred Gage, en el año 2015, si no recuerdo mal, publicó esta investigación, 2015, si agosto de 2015, Environmental Enrichment and Neurogenesis from Mice to Humans. En esta investigación, básicamente lo que dice es, los humanos ya vivimos en entornos enriquecidos. No es tan sencillo, esto no funciona así, no es como los ratones. Ahora bien, yo, este paper, que lo leí en el año 18, yo decía, ¿vivimos los humanos en entornos enriquecidos? No lo sé, la verdad. Esto es una cuestión que yo os dejo para que os planteéis. Lo que sí que está claro es que a lo largo de nuestra vida nuestro sistema nervioso central y periférico y nuestro cuerpo, y suele que verlo porque crecemos en tamaño, ¿no? Y aprendemos cosas, hacemos cosas, evoluciona y cambia. Y nuestras necesidades cambian. De hecho, cambian tanto que un bebé y un adolescente se parecen tanto como un perro y un elefante. Es que no pueden tener una conversación. Por eso no se van juntos, ni quedan a jugar, ni... Como yo con mi perro, podemos pasear y ya, pero ella hace sus cosas y yo hago las mías, ¿no? Entonces realmente somos muy diferentes. Y eso puede parecer, de hecho yo cuando empecé la investigación, dije, madre mía, pues no puedo hacer eso que yo quería hacer. O sí, tengo que hacer otra cosa. Entonces realmente es la vía por la que yo creo que podemos entrar. Si entendemos qué estructuras del cerebro están madurando en cada periodo de nuestro neurodesarrollo y qué es lo que está sucediendo, entonces sabremos qué es lo que pasa en el cuerpo, entonces sabremos qué es lo que necesito hacer en el entorno. ¿Veis por dónde voy? Porque al final, y para esto es necesario también estudiar un poquito de neurociencias, aunque el protagonismo de las neurociencias muchas veces se lo llevan los neuronas, ya cada vez más los astrocitos, yo digo de neurocitos, la glía, todo lo que pasa en torno a la neurona. Lo que nos interesa para poder aplicarla al espacio es entender que la neurona, conectada con otras neuronas, crea estas sinapsis. Las sinapsis, conectadas entre sí, crean esquemas neuronales. Los esquemas neuronales, conectados entre sí, crean redes neuronales. Las redes neuronales, conectadas entre sí, crean nuestro sistema nervioso. Pero es que nuestro sistema nervioso no puede funcionar si no está en contacto con el entorno. Yo por eso siempre digo que neuroarquitectura, bueno, neurotodo, en realidad, porque todo es neuro. Si no es neuro, no existe. Pero neuroarquitectura sí, porque la neuroarquitectura nos ayuda a entender cómo está funcionando el cuerpo de la persona y qué le puedo ofrecer desde el diseño. Y de hecho, entendemos, y esto se estudia mucho en la construcción también, que el espacio y los objetos que nos rodean son una extensión de nuestro cerebro. Por ejemplo, si
Imaginaos que tengo un problema en la espalda y no me puedo calzar, no me puedo poner mi calzado, ¿no? Pues hay unas herramientas que te ayudan a calzarte, ¿no? Los terapeutas ocupacionales saben mucho de esto. ¿Qué estoy haciendo en ese caso? Yo estoy utilizando una herramienta para ampliar mi mapa corporal y mi cuerpo añade esta herramienta a la estructura de mi cuerpo somatosensorial para que yo pueda utilizarlo. Quiero coger un árbol, una pelota que se ha quedado en un árbol y no llego. Cojo una escoba, con el palo de la escoba le doy y seguro que... Y ahí lo que estoy haciendo es una ampliación de mi mapa corporal. Y seguro que si a mi hija de 3 años le doy la escoba y le coge la pelota, pues hasta que aprende pero al final practica y lo consigue. Esto es la neuroplasticidad. Su sistema neuronal le ha ayudado a poder meter cosas dentro de su ecuación, ¿vale? Esto a mí parece alucinante. Porque yo cuando lo empecé a estudiar dije, pues es que el ser humano es mágico. Si alguien ha patinado alguna vez, y ya nos pongo más ejemplos, si estás patinando y estás mucho rato patinando, luego te quitan los patines y dices, madre mía, he subido el coeficiente de arropamiento del suelo un montón, ¿no? Y esto es porque tu cuerpo se ha acostumbrado a estar así. Profesionalmente yo me dedico sobre todo al diseño de espacios educativos en el ámbito de la arquitectura. Entonces la persona de la izquierda, que no le conozcáis, es Luigi Malagucci, fue uno de los, el gran impulsor de las escuelas de Reggio Emilia, y él siempre decía, en todos sus textos está escrito, ¿no?, que el espacio es el tercer profesor. Y bueno, ya así por lo que os voy contando vais conociendo un poco cómo trabajo, y yo decía, sí, pero ¿por qué? O sea, el espacio es el tercer profesor, me queda claro como alumna, como profesora, como persona, pero ¿por qué el espacio es el tercer profesor? Y la respuesta es que el espacio es el tercer profesor porque el espacio es una extensión de nuestro cuerpo. Entonces el espacio también enseña. Al final no aprendemos cuando nosotros queremos, aprendemos cuando el cuerpo se le pone la ecuación suficiente. Y de hecho hay personas que a veces les pregunto, ¿tú eres profesor o no? Y me dicen, no, yo no me dedico a la docencia. Digo, pues sí, porque si vas por la calle y estás comiendo algo y tiras el papel al suelo y te ve un niño pequeño, acaba de aprender que puede tirar papeles al suelo. Entonces todos somos docentes realmente. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero volvemos a la neuroarquitectura. ¿En qué momento nos encontramos hoy? Y aquí lo tengo que actualizar siempre que doy una conferencia porque cada vez hay cosas nuevas. Lo que nos enseña que es una disciplina sumamente emergente y efervescente. Entonces, os voy a empezar hablando de la neuroarquitectura de laboratorio, porque tenemos una neuroarquitectura de laboratorio que es la que está focalizada en el trabajo que se hace en relación con la investigación. Y podemos definir dentro de la neuroarquitectura de laboratorio hay diferentes personas, os voy a ir nombrando. Ella es Isabella Pasqualini, he hecho directamente el pantallazo de Google Scholar para que veáis pues artículos que tienen. Luego si queréis escribirme porque queréis el perfil de alguna de estas personas, me decís y os lo paso, ¿no? Isabella, que tiene un perfil 4, bueno, está también, siguiente, Hugh Spears, de la UCL en Londres, que de hecho está empezando a trabajar con la ANFA. Su doctorado es sobre neurociencia cognitiva. Él es la persona, yo creo que a día de hoy, que más sabe sobre wayfinding, por si a alguien le interesa, sobre navegación, cómo nos movemos por el entorno. ¿Os acordáis del nombre de la estructura del cerebro que nos ayudaba y que tiene protagonismo cuando nos movemos por el entorno? Y que también tiene que ver con la memoria. ¿Cómo se llama? Que es como caballito de mar. Porque tiene que comer hoy. Vale, Hugo Spears, venga, más gente. A ver, tenemos también a Zacarías de Barra, que lleva publicando poco, pero hace cosas también maravillosas. Laurie Numenma, que es un finés, tiene el Body Maps of Emotions, a lo mejor lo habéis visto. Estos mapitas de cuerpos pintados con diferentes colores representando las emociones en el cuerpo. Si os interesa la cognición corporizada y las emociones, Laurie Numenma es vuestro investigador, la persona que más sabe en el mundo de la relación entre las emociones y el cuerpo. Y os lo pongo de ejemplo, tú le preguntas y seguramente te dice, no, yo no tengo nada que ver con la neuroarquitectura, pero sus herramientas nos sirven para poder hablar con las personas que habitan nuestros espacios y entender cómo entienden las emociones y cómo entienden su cuerpo. Entonces, sus investigaciones nos dan información que podemos aplicar luego al diseño de espacios. Tenemos a Juan Luis Higuera Trujillo. Juan Luis es investigador ahora mismo está en la Universidad de Cádiz y ha trabajado también en la Universidad Politécnica de Valencia. De hecho, estuvo en el Politécnico de Monterrey hace unos años. Y es, yo creo que el investigador más prolífico que tenemos actualmente en España. De hecho, os pongo a Juan Luis como ejemplo porque Juan Luis me sirve un poco de charla para hablaros de la neuroarquitectura aplicada. Ya vamos a empezar a hablar de esta traslación de la investigación hacia la acción. Que acordaos que la investigación necesitamos, para que sea útil, tenemos que poder accionarla de alguna manera dentro del proyecto arquitectónico en este caso. Para lo cual hace falta mucha creatividad, mucho trabajo y mucho trabajo sobre todo del equipo.
Entonces, la tesis doctoral de Juan Luis se titulaba Neuroarquitectura, nuevas métricas para el diseño arquitectónico a través del uso de tecnologías. Merece mucho la pena resaltar su trabajo porque está haciendo un esfuerzo por ver cómo trasladar las metodologías de la neurociencia al proyecto de arquitectura. Aparte de Juan Luis, os voy a nombrar a algunas personas también, como Isabella Pasqualini, que fue la primera persona que yo escuché y que vi que estaba utilizando temas relacionados con neurociencia y cognición para el diseño de espacios arquitectónicos. De hecho, Isabella fue la primera persona, por lo menos de lo que he investigado yo, si no recuerdo mal, en el año 2015 empezó a utilizar realidad virtual con registro de biosensores para ver cómo era la respuesta emocional y fisiológica de las personas ante estos espacios. También ha sido una investigadora muy prolífica. María Auxiliadora Gálvez es una persona que admiro muchísimo y que me ha servido de inspiración también personal y profesional, porque ha sido profesora mía en Madrid, en el CEU. Auxi, realmente, ella, claro, más parecido, ¿no? O sea, no se dedica al ámbito de la neurociencia aplicada a la arquitectura, pero ella trabaja la somática y entonces ayuda a que los estudiantes y los profesionales del diseño y la arquitectura tomen conciencia de su cuerpo y apliquen esta conciencia corporal en el diseño de espacios. Entonces, bueno, su trabajo también es ejemplar porque nos enseña cómo dar una perspectiva diferente del proyecto de arquitectura. Y tiene un proyecto ahora, Interespecies, que también merece mucho la pena que sigáis en redes sociales y internet, ¿no? Más personas que se dedican a trasladar estos conocimientos teóricos a la práctica, pues están Marta Parra y Ángela Müller, que tienen los paritorios humanizados, que han hecho también un trabajo súper reseñable porque han diseñado paritorios poniéndose en primerísima persona en qué es lo que le sucede a una mujer que está dando a luz. Entonces, el paritorio responde a las necesidades reales, y digo reales porque las necesidades de una embarazada no son médicas normalmente. Las embarazadas no llegamos al paritorio porque estemos enfermas, sino que necesitamos encontrarnos bien, encontrarnos acompañadas, encontrarnos a gusto, quizá movernos de determinada manera que los paritorios habituales no te dejan. Entonces, ellas han desarrollado esta tipología propia de un espacio arquitectónico y lo llaman el espacio como tercer cuidado. Y también os recomiendo mucho que echéis un vistazo porque me parece que es una manera bellísima de trasladar las necesidades cognitivas, fisiológicas y socioemocionales de las mujeres que van a dar a luz al proyecto de arquitectura. Cómo usan los materiales, qué tipo de elementos aparecen, bueno, realmente es algo maravilloso el trabajo de Marta y de Ángela. Y otro arquitecto con el que también trabajo mucho, de hecho pues ha hecho un proyecto sobre perfumes, de varios proyectos de arquitectura, ha diseñado un perfume y yo trabajo con él haciendo las cartografías sensoriales, es Antonio Macia, que tiene junto a varios compañeros el estudio World of Holistic Architecture, WOHA, en Elche, y entonces lo absolutamente apasionante de cómo enfrentan a los proyectos es que hacen estos microproyectos y entienden que la arquitectura al final es un todo holístico. El trabajo que yo hago con Antonio es ir compartiendo investigaciones para poder dar un soporte científico a la toma de decisión en el proyecto. Por ejemplo, con el uso de madera, ¿no? Porque ha salido esta investigación de un estudio de Japón que dice que el porcentaje de madera adecuado para crear un confort es tanto por ciento. Y entonces ellos en sus proyectos lo prueban y lo comprueban, ¿no? Es lo que os voy a contar. Además, la neuroarquitectura, debido al interés que está suscitando en los últimos años, porque también en confianza, os lo digo, yo estoy súper agradecida de poder estar aquí hoy con vosotros, pero en realidad yo empecé a estudiar esto en el 2012-2014, cuando terminé la carrera. No fue hasta la pandemia que de repente hubo como una toma de conciencia general y hubo un interés porque la gente se dio cuenta, después de estar tanto tiempo en su casa, de que yo tengo aquí cosas que hace años que no uso, es que no tengo terraza, es que no está bien ventilada, es que... Ah, bueno, claro, eso, que claro, en un uso intensivo se nota, pero aunque no hagamos un uso intensivo, ya se está viendo que es tan nocivo y casi más nocivo estar como de manera permanente expuesto a pequeñas cositas negativas que estar un día entero encerrado, ¿no? Entonces, bueno, esto os lo cuento porque gracias a este éxito que ha tenido la neuroarquitectura en ciertos ámbitos, hay muchas entidades que están facilitando el conocimiento. Entonces os cuento algunos sitios en los que se está generando conocimiento, como por ejemplo el laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia, donde trabaja Juan Luis, en el laboratorio de la UPV, que también llevan 20-25 años produciendo conocimiento en este ámbito. Ha sido gracias a todo el interés general que cada vez tienen más investigadores y pueden hacer más proyectos.
De hecho, en enero hicieron el primer congreso en España específico sobre neuroarquitectura, donde explicaron sus investigaciones. Yo escribí un pequeño artículo que os he dejado ahí en un QR, por si queréis verlo, en el que expliqué que este evento era necesario para poder tomar en serio la neuroarquitectura, porque ha corrido el peligro en muchas ocasiones de tratarse como una pseudociencia o como algo vacío. Y es un ámbito de investigación súper consolidado, no hay nada más que meterse en Web of Science, en Scopus o en ResearchGate o en cualquier sitio y vais a ver que hay muchísima información. Y aún así falta mucho, ¿no? Entonces es un llamamiento a tomarlo con seriedad. También está UCL en Londres, donde no tiene un departamento específico, pero sí hay investigaciones que empiezan a salir que relacionan estos temas. Tenemos también el Instituto Elisaba, que tiene su departamento, que son estas chicas, ¿no? Ainhoa, Ana y María, que están trabajando muchísimo por poder aplicar los conocimientos de la neurociencia y la arquitectura en la experiencia del usuario, qué pasa en la persona, y además colaboran haciendo diseños. Y por supuesto está la ALFA de San Diego, que es una asociación en la que bianualmente, o ya no sé si lo hacen anualmente, hacen unos congresos donde los investigadores de diferentes universidades exponen su trabajo. Entonces este sirve para estar un poquito actualizado, ¿no? Vale. Bueno, también tenemos la Universidad de Aalborg, que aquí es donde está la Caridad de Vara, que cada vez tienen más investigadores trabajando en esto, ¿no? Y en Baleares está el EBOCO, y esto lo nombro también porque en las Islas Baleares, en España, hay un núcleo de investigadores de neuroestética, que son psicólogos, son gente muy joven, que son realmente apasionados de la neuroestética y tienen un trabajo maravilloso y como que se queda ahí. Yo intento sacarles y decir, tenéis que ir a las facultades de diseño, a las de arquitectura, fuera del ámbito de la psicología, porque esto que investigáis es súper útil. No de este instituto, pero de personas que trabajan con ellos, Oshin Bartanian es el famoso estudio de las formas curvas. Quizá habéis escuchado que las formas curvas generan placer o no, o son como que nos gustan más que las formas puntiagudas. Bueno, eso viene de una investigación que hizo Oshin Bartanian con algunas personas que están en la Universidad de las Islas Baleares, en Mallorca. Entonces, os he contado un montón de cosas de la teoría, pero ¿cómo se practica, no? ¿Qué es lo que hacemos para practicar la neuroarquitectura? Bueno, tenemos como dos vías para practicar la neuroarquitectura. Tenemos la arquitectura experimental, o sea, a través de la investigación, que de acuerdo con Mari Carmen Linares y Juan Luis Higuera, es la aplicación de herramientas de neurociencia para analizar la respuesta del sujeto ante un espacio arquitectónico. Ya está, es tan fácil y tan difícil como esto. O sea, es exponer a una persona a un entorno y tomar medida de qué está pasando a nivel neurofisiológico, hacia dónde mira, cuál es la respuesta característica, ¿no? La respuesta galvánica de la piel, cuál es su frecuencia cardíaca, y además hacen también test y preguntas para triangular la información. Se hace en entornos controlados, no se hace por la calle, sino que tiene que hacerse en unos entornos donde los parámetros que definen este entorno, la iluminación, el color, los objetos que aparecen, el tiempo que está, todos los condicionantes, todas las variables, están perfectamente controladas, porque si no, no se pueden extrapolar, no se puede generar evidencia científica, por así decirlo, ¿no? Y tenemos también la neuroarquitectura aplicada, como os contaba. ¿Y qué es la neuroarquitectura aplicada? Yo os he dado la definición al principio, pero podemos entenderlo como el uso de los resultados de las investigaciones, ¿no? La aplicación de estos resultados de las investigaciones en el proyecto de arquitectura. Y lo que hacemos es que para triangular hacemos trabajos con los futuros usuarios del proyecto. Entonces, es una versión que metodológicamente se parece a lo que se hace en la neurociencia de laboratorio, pero no arroja evidencia científica, porque no podemos tener control sobre las variables que estamos utilizando. ¿Me seguís? ¿O es un chino me dice? ¿Bien? Bueno, pues si alguien habla chino, bueno. Entonces, dentro de lo que está la neuroarquitectura a día de hoy, y me ve también al día de mañana, lo veréis, porque estamos aquí también para hablar de la enseñanza y eso implica hablar un poco del futuro, tenemos neuroarquitectura experimental y neuroarquitectura basada en literatura científica, o sea, la aplicada, es la base de literatura científica. La neuroarquitectura experimental genera conocimiento y es practicada por personas de la academia universitaria, en laboratorios y universidades, y genera artículos de investigación, genera tesis de doctorado, genera comunicaciones científicas, y yo he añadido ahí, que no lo genera, pero quiero que lo genere, divulgación científica. Yo hablo con investigadores y les digo, tío, tienes que hacerte un perfil de Twitter, tienes que publicar en Instagram, no puedo publicar solo yo, no, bueno, Ana, pero ya lo que tú haces muy bien, bueno, no, porque tiene que hacerlo más gente, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento científico es algo que tenemos que empezar a utilizar más en serio. Y eso que yo he sido bloguera muchos años. Bueno,
conocimiento científico. Por otro lado, la neuroarquitectura basada en literatura científica requiere de formación especializada, realmente. No es ponerse a buscar papers a lo loco y ponerte a leer investigaciones. Es que no es tan fácil. Lo estoy contando como si fuera muy fácil, pero no es tan fácil. Por lo tanto, necesitamos profesionales especializados en esta gestión de la información académica y que además puedan seguir dibujando este nuevo paradigma, porque esto no deja de ser algo nuevo a nivel profesional, que con sus habilidades de investigación ayuden a crear estrategias de diseño. Ahora bien, está surgiendo una cosa, y esto os lo cuento como con letra pequeña, aunque lo están retransmitiendo en YouTube, pero bueno, se quedará grabado, está empezando a haber un pequeño como movimiento, unas acciones que están haciendo los Living Labs, ¿no? Entonces se están empezando a hacer laboratorios en espacios reales intentando unificar lo que pasa en un ambiente con lo que pasa en el otro, ¿vale? Con los handicaps que esto conlleva. Yo os lo cuento para que veáis un poco el futuro hacia dónde va, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa cuando hablamos de la enseñanza de la neuroarquitectura? Pues desarrollar herramientas, habilidades y destrezas que nos permitan ir desde los frutos que da la neuroarquitectura experimental hasta los frutos que tiene que dar la neuroarquitectura basada en literatura científica. Hacer este movimiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos entender el hacer este movimiento? Hay diferentes vías de actuación, ¿no? Mirad, el entender la experiencia del usuario en el espacio a través de las neurociencias es algo que podemos hacer a través del estudio del sistema nervioso, a través del estudio de los sentidos, de lo que pasa en el aquí y ahora, ¿no? Podemos hacerlo también entendiendo qué predisposición genética tenemos desde la antropología, porque al final somos homínidos refinados, ¿no? Entonces, a mí siempre me preguntan, esto ya, por si alguien tiene la duda, tiene la pregunta, Ana, ¿tiene que haber algo que funcione, ¿no? Mentes millennials que hay hoy, ¿tiene algo rápido ya que pueda aplicar, que funcione para todos? Bueno, como me lo he preguntado tantas veces, fijaos que nosotros, las ciudades, es algo nuevo a nivel genético de nuestra especie. Entonces, cualquier cosa que nos lleve a aquello de donde nuestra especie viene realmente, es donde vamos a estar bien. O sea, en el bosque, en el campo, en la naturaleza. Nunca he escuchado a nadie que diga, ¡uf, qué horror! Aquí sentada en la orilla del mar, madre mía. No. Ni otra vez cenando alrededor de la hoguera con mi familia. Normalmente, lo normal, a no ser que haya pasado algo, esos sitios alrededor de una hoguera, cerca del mar, dentro del bosque, ¿no? En un sitio que estés así acomodadito, calentito. O sea, eso siempre va a funcionar. Lo que pasa que lo suyo es coger algo un poquito más basado en investigación. Y podemos también tener en cuenta que se puede estudiar e investigar desde lo que se hace en los laboratorios, ¿vale? Que es la investigación más tradicional. Entonces, os he dejado un test, porque esto lo dejáis en una clase por si alguien quiere hacerlo, pero no lo hagáis ahora, os lo dejáis para cuando terminemos, ¿vale? Y este test lo hemos hecho con las chicas de las comunidades de aprendizaje. Yo monto pequeñas comunidades de aprendizaje y fue una idea que tuvimos y dije, vamos a hacer un test para ver que la gente lo haga, ¿no? ¿Cuántos sabéis de neuroarquitectura? Y hay muchísima confusión. Entonces todavía queda mucho trabajo que hacer. Vamos a empezar a terminar ya sobre la enseñanza. ¿Cómo enseño yo personalmente con mis colegas esta apasionante materia, entendiendo las necesidades del estudiante? Como os decía, estamos hablando de vincular estas dos vertientes, ¿no? Que al final es intentar vincular qué es lo que pasa en la neuroarquitectura experimental con la neuroarquitectura basada en literatura científica. Entonces, a día de hoy, personalmente trabajo en 3 formaciones distintas. El posgrado en neuroarquitectura que se hace en la Escuela SER, que es muy reseñable porque es un colegio profesional de arquitectos. El Colegio de Arquitectos de Cataluña ofrece una formación que en principio iba a ser solo para colegiados, para profesionales de la arquitectura, pero que se ha abierto a otras personas y se ha inscrito un montón de gente. Entonces, es muy interesante ver que existe un interés genuino y real por estar en contacto con qué es esto y cómo se puede utilizar. Y es una formación de 94 horas, hay 100 docentes, es 100% online y tiene mucho que ver con esta transposición de lo teórico a lo práctico, ¿vale? Hemos conseguido ir un poquito más allá y en la Universidad de Evo Mortales de Chile, también 100% online, hay un diplomado, y ya son 150 horas. Ya vamos subiendo un poquito más de horas, ¿no? Está sobre todo pensado para estudiantes de arquitectura que han terminado la carrera y dicen, ya, pero ¿y las personas? Aquí yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Las personas que hemos estudiado arquitectura que hemos dicho, bueno, sí, pero me interesan las personas también, ¿no? Entonces, en este posgrado, en este diplomado, perdón, entendemos, nos metemos dentro de la persona y la llevamos también al proyecto de arquitectura. Lo interesante de esto, y por eso os lo cuento, es que la metodología es un poquito diferente
diferencia de lo que se viene haciendo. Hay unas tutoras que acompañan a los estudiantes en el desarrollo de las ideas. Los cursos online hasta hace poco era masterclass, un poquito de interacción, alguna encuesta, pero ahora ya cada vez estamos dinamizando más estas situaciones online, ¿no? Y sobre todo hacemos hincapié en el diseño basado en evidencia. Y luego, y esto es lo cuento porque me hace muchísima ilusión, hemos logrado poder lanzar el primer máster universitario en la Universidad de Alicante, que son 600 horas de formación, un trabajo titánico, o sea, gracias sobre todo a Antonio Marciá, que es el arquitecto que va a dirigir el máster, y aquí os cuento el éxito ha sido que hay profesores de 7 departamentos diferentes. Todas las asignaturas son compartidas entre mínimo 2 docentes y muy habitualmente esos 2 docentes son de departamentos distintos. Entonces tenemos a personas de departamento de expresión gráfica, de sociología, de psicología, de antropología, de medicina. Vamos a tener a una neuróloga que va a estar dando clase específica sobre neurociencia en una formación que en principio sale del departamento de arquitectura. Entonces, os lo cuento porque creo que el futuro va en esta dirección, en intentar crear conocimiento entre todos a base de la fusión de las disciplinas. Entonces, la neuroarquitectura no es una vertiente de la arquitectura, ni es una vertiente de la medicina, ni de la neurociencia, es una disciplina específica que está surgiendo ahora gracias a estos conglomerados de conocimiento, ¿no? ¿Cómo enseñamos y qué es lo que hacemos para poder aplicar esto? Y esto creo que es la parte que más nos va a gustar, o bueno, por lo menos a mí, espero transmitiroslo. Y creo que ya ha quedado claro, llegado a este punto, que el espacio tiene un impacto, ¿no?, en lo que producimos. No sé si preferís comer huevos de gallinas criadas en el entorno tipo 3 o en el entorno tipo 0, pero creo que con las gallinas ya tenemos claro, ¿no?, esta relación. Que de hecho podríamos hablar de qué es el enriched environment y la depravación sensorial, ¿no? Vale, pues una vez que esto ya nos ha quedado claro que existe esta relación, como profesora en estos ámbitos he ido desarrollando lo que llamo las empathy tools, las herramientas de la empatía, para ver cómo compartirlas con los estudiantes para sacar información que sea de utilidad a la hora de hacer el proyecto. Entonces os voy a contar algunas de estas herramientas para la empatía. Una de las primeras son los focus group, que hacemos en colaboración con psicólogos y psicólogas, en los que nos reunimos y con las personas que van a formar parte del proyecto hablamos, siguiendo una metodología de determinadas casuísticas que se dan, en este caso en el centro educativo, en el proyecto Intedu, coordinado por AMBI. Hacemos también entrevistas, extrayendo un análisis cuantitativo, el anterior era cualitativo, si tenemos información cuantificable. Os he dejado un ejemplo de una de las entrevistas, por si queréis verla, que es sobre los espacios educativos en secundaria. Entonces analizamos cuál es la percepción que los profesores y los estudiantes tienen de los espacios educativos y comparamos las respuestas. Entre ellos no se conoce y no tienen nada que ver, pero sí buscamos que sean, por ejemplo, del mismo curso, del mismo nivel, ¿no? Ahí tenemos bastante información. Luego utilizo mucho, y esto la verdad es que es apasionante, lo practico también con psicólogas, los mapeos cognitivos. Y es que pido que me hagan un dibujo, como os contaba, yo diseño espacios educativos, ¿no? Digo, hazme un dibujo del aula. Ahora, lo que pasa es que no se lo pido yo, sino que se lo pedimos para que no haya sesgos dentro de la actividad y se lo pide el docente, pero bueno, el caso, hacer un dibujo del aula antes de la transformación del espacio y después de la transformación del espacio. Entonces, si yo voy al estudiante y le digo, hola, ¿qué tal? Soy Ana, yo soy la arquitecta que investiga y que ha hecho esto y que ha hecho lo otro, ¿ha tenido un impacto del espacio en ti? ¿Y qué me va a decir? Que sí. Claro, como para decirme que no. Claro. Entonces, o sea, ese es el sesgo de manual, ¿no? Y no es lo que queremos. Entonces, el segundo dibujo se hace en las mismas condiciones que el primero, durante una tutoría, después de un patio, un viernes, no sé qué, para intentar tener la información lo menos sesgada posible. Aún así, siempre hay sesgos, ¿no? Pero yo aquí os podría estar enseñando dibujos eternamente sobre los mapeos cognitivos. Las cartografías sensoriales es otra herramienta que utilizamos, que enseñamos a utilizar en clase. Esta es la cartografía sensorial del olfato del proyecto Calahorra, del estudio WOJA, que os contaba antes, donde dibujamos los olores característicos del espacio en un momento específico. Es una tarde de verano con personas tomando cócteles, ¿no? Porque al final representa qué es lo que estás percibiendo en términos de olor en este espacio. Y es algo que hacen mis estudiantes en las clases. Por ejemplo, aquí os he puesto el trabajo
de Eduardo, un estudiante que también hace estos análisis. En este caso es sobre la visión y sobre el olfato, ¿no? Tenemos también aquí el trabajo de Ana García, fantástico trabajo, en el que analiza la visión, los olores, los sonidos. Entonces hacemos cartografías sensoriales de todos estos atributos. Os hablaba al principio de las estrategias de diseño o de la neuroarquitectura basada en literatura científica. Esto es un punto súper relevante de la neuroarquitectura aplicada. Es desarrollar la habilidad de seleccionar investigaciones que apliquen a tu proyecto de arquitectura, ver qué resultados han obtenido, si realmente nos sirven o no, son significativos o no, y esto poder llevarlo al proyecto de arquitectura. ¿Cómo lo llevamos? A través de las estrategias de diseño. Creamos pequeñas estrategias que vienen derivadas de los papers, no de mi intuición ni del consejo que me ha dado un amigo que ha hecho algo parecido, no, de la investigación. Y esto lo sumamos a la información que os he compartido antes, nuestras entrevistas, ¿no? Dependiendo de cada proyecto. También hacemos experiencias sensoriales. Esto es en la Universidad de Alicante. Hicimos un taller súper divertido que os resumo, y es que estuvimos oliendo la cafetería en parejas, y entonces luego tenían que hacer unos mapas fenomenológicos, como las cartografías sensoriales que os he enseñado antes, de qué era lo que habían percibido, y lo comparan con el mapa de arquitectura. Y muchas veces no tiene nada que ver la experiencia subjetiva sensorial con la experiencia euclídea, ¿no? Tangible. Que no por ello una es más real y la otra es menos real. No estamos hablando de veracidad, sino de subjetividad u objetividad. Y en la neuroarquitectura confluyen estas dos. Hacemos también experiencias en el aula, maquetas que huelen, experiencias sensoriales en restaurantes, entonces hacemos pues, validación de cómo son los atributos sensoriales de todo lo que estamos comiendo, para desarrollar esta memoria sensitiva, ¿no? esta inteligencia sensorial que luego te permite poder extrapolarlo al proyecto arquitectónico. Entonces, ya para terminar, quería compartiros una reflexión de cierre, para que tengamos un poquito de tiempo para... ¿Nos va a dar tiempo a hablar? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Que ir un poco rápido porque os quiero escuchar, que es la mejor parte siempre. Yo cuando era adolescente escuchaba mucho hablar de las profesiones del futuro, ¿no? Sobre todo también cuando estaba en la carrera. No sé si aquí también habéis visto en los periódicos que decían, tus hijos se dedicarán a profesiones que hoy no existen, ¿no? Todo era no sé qué espacial, cosas como súper estratosféricas, ¿no? Y realmente yo lo que veo es que estamos en el futuro, ya, hoy, ya está, ya llega el futuro. Y la neuroarquitectura es una de estas disciplinas. Entonces, urge tomarlo en serio y ponerse manos a la obra, porque es una gran oportunidad que tenemos tanto los diseñadores y arquitectos como los profesionales de la salud, o en general todas las personas que trabajan con personas. Así que muchas gracias. Felicidades y muchas gracias por entender la cuestión del tiempo, pero bastante bien analizado y un resumen extraordinario. Muchas gracias. En lo que los compañeros me hacen favor de pasarme las preguntas, le voy a pedir a mi colega, la profesora Karina Contreras, que nos haga un pequeño comentario en relación a esta extraordinaria ponencia. Entonces quedo a la espera. Gracias. Bueno, por favor, háganos llegar sus preguntas, que me interesa muchísimo, Ana, poder conocer sus opiniones. Bueno, antes que cualquier cosa, Ana, pues como siempre, fantástico todo lo que nos enseñas, ¿no? Y todo lo que nos motivas. A mí me parece de verdad esta una gran oportunidad, también dentro del tema de la CINEA de este año, de la muerte de la enseñanza. Yo lo pienso un poco como este cuestionamiento, ¿no? De hacia dónde vamos con la enseñanza. Ella nos ha dado una cátedra maravillosa de lo que trata este campo emergente, inter y transdisciplinario, ¿no? En realidad ya todo lo debemos de ver así, no podemos verlo solamente cerrado desde una disciplina. Y además nos está hablando de cómo ella enseña este campo, esta nueva disciplina, pero nos invita a nosotros también a reflexionar, nosotros cómo podemos integrar algunos de estos conocimientos en la formación de los arquitectos a diferentes niveles, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a insistir en esto y que no nada más quede, por ejemplo, en temas e inquietudes de posgrado, para poco a poco empezar a entender sobre todo estas nuevas ideas que nos estás planteando tú y muchos investigadores alrededor del mundo, que nos ayudan a centrarnos en la persona y ya no nada más en el orden arquitectónico?
quieras agregar algo en torno a eso, en lo que vamos leyendo las preguntas. Y decía que estoy totalmente de acuerdo, que es una muy buena oportunidad y que hay material generado, o sea, tenemos información y se puede seguir generando información. Entonces creo que oportunidad es la palabra, tenemos una muy buena oportunidad. Muchas gracias, Ana. Mira, ya nos llegó nuestra primera pregunta y dice: ¿usted qué ha propuesto en el sistema educativo con la neuroarquitectura? Me imagino que también en esto de la integración de la neuroarquitectura a la mejora educativa. ¿Quién ha preguntado? ¿Y tú cómo es tu nombre? Selena. Pues Selena. Yo he propuesto desde realizar talleres, realizar pequeñas conferencias, hacer grupos de trabajo, en realidad menos lecciones magistrales, que es lo que más hago, propongo todo lo demás, sobre todo lo que tiene que ver con la acción. Sí. ¿Y cuánto espacio? Acciones en los espacios, también hacemos con estudiantes modificaciones de espacios. Muy bien, tenemos otra pregunta. Bueno, invitamos a que pongan su nombre, levanten la mano que preguntó. Esta persona nos pregunta, hola, sobre la relación de la biofilia con la neuroarquitectura. ¿Qué opinas de esto? Sí, esto también, tú seguro que también sabes mucho de todo esto. Que, bueno, la biofilia, que Owen Wilson fue, ¿no? que le dio como más entidad, se estudia mucho esta relación que tenemos con la naturaleza. Lo que la neuroarquitectura tiene más que ver con el ámbito de investigación y cómo llevar a la práctica la investigación. Dentro de la biofilia pues hay un montón de vertientes y se puede estudiar también. Claro. Esteban Solaris nos pregunta: ¿cómo piensas, Ana, que se puede articular la neuroarquitectura con la cartografía social y la etnografía urbana en el trabajo de campo? Bueno, esto sería muy interesante sobre todo para ayuntamientos, para grandes ciudades, hacer consultas ciudadanas sobre qué modificaciones hacer en el espacio. Y de hecho ahora estoy pensando en una investigación sobre el exposoma que lo que hacen es evaluar en ciudades, por ejemplo, qué distancia hay desde el edificio a restaurantes de comida rápida, o a parques, o a paradas de autobús, o a diferentes facilidades o facilities, ¿no? Es una palabra en inglés, que lo que hacen es que favorecen el estado de vida saludable de las personas. Entonces, ver que la ciudad al final es un organismo en el que es un gran sistema en el que muchos seres vivos coexisten y al final es como un gran ser vivo, esto nos puede ayudar. Y luego hay investigaciones de neurociencia aplicada a la arquitectura que se hacen en el entorno urbano. Todo lo que tiene que ver con el wayfinding, ¿no? La navegación, el movimiento, esos estudios se estudian mucho, desde la neurociencia cognitiva sobre todo. Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta que nos dice: ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta al diseñar espacios para promover el bienestar? Bueno, es todo lo que aporte al confort físico y psicológico, ¿no? Sí. Y si no, preguntar a la persona, que esto es algo que pues suena como un poco evidente, ¿no? Yo he trabajado para el Ayuntamiento de Barcelona y una de las primeras conversaciones que tuve con las personas encargadas de transformar el mobiliario de las aulas, me decía: ya, pero ¿y cómo podemos saber realmente qué es lo que necesitan, ¿no? Y pues podemos preguntarles. Muy buena idea. Digo, vamos a empezar por ahí. Eso no quiere decir que tú preguntes y hagas exactamente lo que te responden, pero necesitamos poder extraer información. Y preguntar es sumamente complicado, porque muchas veces preguntamos porque queremos una respuesta concreta, entonces formulamos la pregunta pensando en la respuesta. Y no es tan sencillo. Entonces, pero hay personas que han estudiado psicología sobre todo, que saben mucho sobre cómo hacer encuestas, sobre cómo formular preguntas, que nos pueden ayudar a extraer información muy valiosa. Otra pregunta es: ¿cómo piensas que se podría aplicar la neuroarquitectura para pues, ayudar a cambiar o restaurar a las personas en cárceles? En cárceles, bueno, en los años 60 en Estados Unidos, con el color rosa, el Orange and Pink, se hizo un experimento y pintaron las cárceles enteras de color rosa. ¿Alguien conoce este experimento? Sí. Pues lo voy a resumir como mucho, ¿no? Bueno, como mucho no, mucho. Era porque las respuestas que tenían las personas hacia este color disminuía la fuerza física, la potencia de la fuerza física durante unos minutos. Alexander Schaus se llama el investigador.
sí, años 60. Y entonces pintaron cárceles enteras de este color rosa, que le llamaron Grunge and Pink, porque hacía como que conmocionaba, ¿no?, a las personas, y se redujo el índice de violencia. Pero no sé por qué no se sigue utilizando, la verdad. Esto habría que investigarlo. Sí. A mí me interesa más que para las cárceles, y esto ya es algo personal, para las personas que tienen enfermedades mentales y no salen de sus hogares, de sus casas, y cómo la enfermedad mental y el domicilio en el que están retroalimentan esta, y al final se crea como una extensión de la enfermedad de la persona en el hogar. Esto lo estoy estudiando mucho con una psicóloga. Sí, yo creo que debemos de recordar que este es un campo, un work in progress, ¿no? Entonces, también los invitamos a todos a que pues, empiecen también a investigar. Necesitamos tener más investigadores que aporten. Y financiación. Sí, por favor. Bueno, ¿cómo crees que se puede aplicar la neuroarquitectura en la creación de espacios médicos? Y me acuerdo ahorita del antecedente que nos has platicado increíble de lo que hacía Álvaro Alto. Sí, y bueno, también está Iberenstein, que aquí hay mucho, en ambientes hospitalarios hay mucho. Yo personalmente he trabajado en lo que en España se llaman los centros de salud, que son unidades, son como delegaciones del hospital, pero dentro de la ciudad, porque se trabaja mucho a nivel hospitalario, pero ¿qué pasa con donde realmente va la gente la mayoría de las veces, que es el centro de salud? Que eso debería ser una extensión de la ciudad realmente. Y luego, muy brevemente, no he hablado de este concepto, pero sí os aconsejo que lo notéis, la salutogénesis. Salutogénesis. La salutogénesis es el estudio de la salud, de lo que genera salud. Salutogénesis, de aquello que genera salud, no de aquello que genera enfermedad. Hasta a día de hoy, y de hecho si buscáis en investigaciones sobre el estrés, sobre el cáncer, sobre cosas malas, sobre enfermedad, sobre polución, hay muchísima investigación, pero hay una carencia de investigación de las cosas positivas. Y no sé, creo que va a ser mi siguiente paso, es hacerme activista de investigar las cosas buenas, ¿no? Y vamos a investigar la felicidad, y vamos a investigar el bienestar, y personas que estén en calma, y vamos a investigar solo a las personas que estén bien. Y a las que estén mal, pues investiguen, ¿no? Pues en silencio, ¿no? Porque al final solo se da prensa de esto. Y creo que la arquitectura es una buenísima herramienta para unirse al ámbito de la salutogénesis. Aquí Ángela García Leite nos pregunta que si hay alguna relación entre todo lo que se está haciendo en avance de inteligencia artificial y la neuroarquitectura. Vale, a ver, Ángela, ¿dónde estás? Muy buena pregunta, ¿eh? También voy a resumirme. De hecho, en el máster de Alicante tenemos una asignatura sobre inteligencia artificial. Por un lado tenemos de toda la extracción de datos, o sea, que se hace con los aparatos de neurotecnología que se utilizan para extraer los datos, los registros neurofisiológicos de las personas. Estos datos tienen que ser tratados con algoritmos, porque con humanos tardamos muchísimo, se produce mucho cuello de botella. Parece muy sencillo, ¿no? Yo extraigo unos datos y luego los extrapolo. Bueno, pues no, pues ahí hay un ámbito de investigación. Y se está haciendo uso de la inteligencia artificial, Big Data, todo esto, ¿no? Y ahora hay otro uso de la inteligencia artificial, que no me ha dado tiempo a hablar, es que estaría aquí una semana con vosotros, pero bueno, el tiempo que tenemos. Que esto es un uso que estoy haciendo yo personalmente, y es que cogemos inteligencias artificiales que generan imágenes y les doy resultados de investigaciones. Y entonces digo, bueno, pues voy a coger resultados de las investigaciones que utilizo para diseñar espacios educativos y darle espacios educativos. Entonces estamos utilizando también la inteligencia artificial para ver qué es lo que la inteligencia ve más allá de lo que puedo llegar a ver yo. Porque al final los humanos tenemos un tipo de sesgo derivado de pues, las conversaciones que he tenido, las visitas que he hecho a la obra o bueno, lo que me haya pasado, ¿no? Personal y profesionalmente. Pero la inteligencia artificial nos puede servir como herramienta objetiva que te va a responder a los datos que tú le das. Y si haces mucho énfasis en el uso de madera y de repente dices, le he dado poco énfasis a la interacción social, entonces tienes que, ¿no? Te ayuda a ver qué es lo que estás tú ofreciendo. Entonces sí que se está empezando a utilizar. Bueno, tenemos espacio para un par más de preguntas, aunque tienen muchísimas del público. Pero bueno, una de estas es, ¿cuáles son los desafíos más comunes que se enfrentan al diseñar y sobre todo al aplicar los principios de la neuroarquitectura en proyectos reales? Los desafíos más comunes, pues creo que el que encabeza la lista es el volumen de información y relación, o sea, tener muchísima, demasiada información habitualmente, y el problema número 2, desencadenado de este primer problema, es la selección.
que hay que tener un criterio y hay que trabajar en equipo con personas que también tengan criterio y a poder ser diferente para ver con qué es con lo que tú te quedas para tomar las decisiones. Y para esto es tan sumamente inmadura la disciplina, por así decirlo, que hacen falta muchas iteraciones a nivel metodológico para poder llegar a tener una metodología que funcione para todos los proyectos. Entonces, al final, en cada proyecto es como empezar de cero. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando los proyectos... Yo por eso solo hago espacios educativos para el aprendizaje, pero mi socia hace solo espacios de oficinas, por ejemplo. Entonces, claro, al final la fluidez que tienes pues se va depurando. Muy bien. Bueno, yo creo que estas las podemos vincular. Nos preguntan, ¿cómo, como estudiante de arquitectura, por dónde puedo comenzar? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Y cómo podemos vincularnos como estudiantes de este estudio multidisciplinario de la neuroarquitectura? Bueno, creo que el primer paso es formarse siempre, es empezar a leer, tener referencias, no muchas, pero sí variadas. Tener como 2 o 3 personas de ámbitos diferentes y que vayas estudiando qué es lo que están haciendo y cómo lo están viendo. Y luego yo os aconsejaría a juntaros con estudiantes de otras facultades. No sé si aquí a lo mejor estoy tratando algún tema difícil, pero porque al revés, vale. Pues que os vayáis a la facultad de psicología, a la de educación, y decir, vamos a diseñar, y hacéis grupos multidisciplinares, claro. Que de hecho es lo que vamos a hacer en el máster de Alicante, vamos a hacer todo lo posible porque los grupos de trabajo haya uno de cada disciplina. Porque al final arquitectos con arquitectos, ya sabéis que genéticamente no nos podemos juntar en la misma familia, no nos da error fatal, genético. ¿Cómo crees que se puede llevar esto de la neuroarquitectura al estudio de comunidades vulnerables para reconocer la apropiación espacial y necesidades básicas insatisfechas? A través de la investigación, claro, y seguro que hay investigaciones ya hechas. Por ejemplo, Marta Delgado, que ha sido compañera mía muchos años, bueno, lo sigue siendo, ella es arquitecta especializada en cognición y tiene un paper publicado, se llama Marta Delgado, ella. Si alguien quiere hacer esta pregunta, ¿no es cierto? Ah, Karina. Pues luego te mando, Erika, perdona, luego te mando el paper. Claro, por ejemplo, el estudio este de Marta, lo que estudió era personas que por un desastre de unas inundaciones que había habido en Nueva Orleans, tuvieron que ser desplazadas. Entonces habían perdido sus hogares, habían perdido todo. Y claro, la investigación lo que le interesaba es el vínculo que las personas tienen con su hogar y cómo vuelven a desarrollar un vínculo con un espacio que no es suyo y qué impacto tiene esto en la felicidad. ¿No? Entonces hablaba del hogar como el espacio restaurativo. Así que luego te lo paso. Es muy bonito. Sí. Bueno, he hablado de desastre natural, pero exclusión social o en un momento... Sí, perdona. Muy bien. Muy bien, entonces seguimos con las preguntas. Ana, felicidades por la conferencia. ¿Estás midiendo estímulos sensoriales auditivos en tus investigaciones? Yo trabajo los paisajes sonoros en el Observatorio Urbano Local en la Facultad del Hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Víctor Gutiérrez. Víctor, ¿estás por ahí? Qué bien, pues luego me lo pasas. Sí. Hay que hacer trabajo de equipo, claro. ¿Y ya está? ¿No hay pregunta? No, que sí. ¿Estudias tú estímulos sensoriales auditivos? Sí, hacemos cartografías sensoriales con los estímulos, los dibujamos. Luego hacemos intercambio de cartografías. Sí, qué bien. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje sobre este campo y qué fue lo más difícil del proceso? Pregunta Víctor Macías. ¿Víctor? ¿Dónde estás, Víctor? Aquí. Hola, Víctor. Pues mira, hablando así, te hago un resumen, la verdad es que me he pegado muchas tortas, como dicen en España. O sea, me he caído, ha sido un proceso muy duro y muy largo. De hecho, cuando yo hice la defensa de la tesis doctoral, no se entendía muy bien por qué yo quería vincular neurociencia con arquitectura, hasta el punto que me aconsejaban irme a otras facultades o matricularme de otras cosas. Esto año 2014. Realmente lo que me pasó fue que tuve una conversación con una profesora mía, con Aurora Herrera, y yo le contaba, iba a comer a su casa y le decía, mira, me he leído este libro, mira lo que dice, mira qué guay, mira qué chulo, de esta persona, y mira cómo cuenta la relación con el espacio, y mira Stephen Hall que habla de fenomenología, y mira Peter Zumthor que habla de atmósferas, y me decía, Ana, ¿estás haciendo una tesis doctoral? Y yo, que no, y me decía, sí, y yo, bueno.
Y me dijo, tienes que buscar artículos de investigación y tienes que crear un hilo conductor. Y entonces empecé a buscar artículos de investigación. ¿Y qué me pasó? Que no entendía nada. Que leía el paper y decía, no tengo ni idea. Entonces dije, bueno, no pasa nada. ¿Cómo se solucionan estos problemas? Estudiando. Entonces me matriculé en una especialización de neurociencia y percepción. Como yo vivía en Nueva York, porque daba clase allí en una universidad, en Cooke, dije, bueno, pues en mis ratos libres estudio neurociencia, y luego percepción, y luego visión, y luego oído, y luego... entonces realmente no he dejado de estudiar porque, y gracias a estudiar esto, he conseguido entender los papers y he conseguido yo poder participar en investigaciones y muy poco a poco, pero este camino empezó hace más de 10 años. O sea que realmente ha sido como muy paulatino, ¿sabes? Muy poquito a poco, sin saber realmente dónde quería llegar. A mí lo que me ha guiado ha sido mi curiosidad innata, o sea, el que leer algo y no llegar a entenderlo y decir dónde está la fuente original, ¿no? Y intentar buscar siempre el rigor, creo que es el mejor vector director que todo estudiante puede tener. El rigor y la objetividad, y saber que no hay verdades universales que valgan para todos, que lo bonito es que el conocimiento mute y cambie. ¿Te he respondido? ¿Sí? Miriam nos pregunta, ¿cómo crees que se puede implementar estos conocimientos en el plan educativo de las universidades? Y creo que se refiere al nivel de la formación que no es del posgrado, ¿no? Aunque ya hay algunos ejemplos en el mundo. ¿Cuál es tu experiencia sobre eso? ¿Cómo lo podemos aplicar? O sea, implementar en los planes de estudio. En los planes de estudio. Yo lo que estoy viendo es que cuantas más personas estamos trabajando en este ámbito y más investigaciones hay, empieza a coger mayor volumen del área de conocimiento y vamos a ver qué tal sale lo del máster, pero yo creo que terminará siendo una carrera. Es un profesional como el profesional sanitario, pues como tenemos al enfermero o al terapeuta ocupacional o al asistente de la farmacia. O sea, al final es un profesional que va a trabajar tanto en estudios de arquitectura como seguramente en instituciones para poder aconsejar de las relaciones, de las decisiones que se tomen en la transformación del espacio. Y yo ya lo estoy viendo cada vez más que hay estudios de arquitectura que quieren incorporar la neuroarquitectura, pero es que los arquitectos no podemos saber de todo, hay que parar en algún momento. Entonces creo que es un profesional independiente que no está ni totalmente vinculado a la arquitectura ni totalmente vinculado a la salud, pero es algo entre medias. Y bueno, yo creo que podemos cerrar con esta, porque hay preguntas que son como similares, y tiene que ver con esto. ¿Cómo sensibilizar a los estudiantes para generar el interés de la neurociencia aplicada? Yo creo que en primera persona, empezando por la importancia en cada uno de nosotros. A mí algo que me funciona mucho es cuando doy clases sobre las ilusiones visuales, ¿no? Cuando hacemos pequeños trucos o experimentos. Si queréis podemos hacer, ¿queréis que hagamos un experimentillo divertido? ¿Tenéis un folio? ¿Tenéis un papel? ¿Una hoja? Pero necesito que la tengáis vosotros y vosotras. Necesitáis una hoja. Es muy divertido. Y así ya cerramos con esto. No hace falta. Mirad, yo os voy a explicar cómo es y ahora buscáis una hoja, ¿vale? Consiste... Y luego os digo qué es lo que vamos a probar, ¿vale? Es para que entendáis, o sea, y este experimento lo vamos a hacer para que entendáis que el cuerpo no funciona como creemos que funciona el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene la principal función de mantenernos vivos. Esa es función número 1. La número 257 es que seamos felices, para que veáis el orden, ¿no? Entonces, a veces, como muy a menudo, se nos olvida que el cuerpo nos mantiene con vida y para ello funciona, hace cosas. Una de las cosas que hace es que nos ofrece una única realidad. O sea, yo ahora mismo estoy aquí, ¿no? Soy una única persona, parece una tontería, pero no lo es, ¿eh? Soy un único cuerpo, veo una única sala, no veo dos cosas, no estoy viendo simultáneamente dos cosas. O sí. Entonces vamos a hacer un pequeño truco para que veáis una cosita que hace vuestro cerebro, ¿vale? Entonces, de momento no lo hagáis, tenéis neuronas espejo, me vais a querer copiar todos, aguantad las ganas, ¿vale? Un momentito. Vais a tener que tener los dos ojos abiertos, ¿sí? Los dos ojos abiertos todo el rato. Y os vais a poner el rulo de papel en un ojo, con el ojo abierto, y con la otra mano vais a hacer esto que voy a hacer yo ahora.
con los dos ojos abiertos todo el rato, focalizáis y me miráis a mí, por ejemplo. No me miráis a mí. Y ahora vais a ir poquito a poco separando la mano del tubo, pero la mano pegada al tubo, ¿lo veis? Y me miráis a mí. Y eso es. Poquito a poco, separáis. No, la mano pegada al tubo de papel. Pero esto tiene que ser un pelín largo para poder comer. Tenéis que mirar aquí, tenéis que mirar a y ver. Sí, claro. Los dos ojos abiertos. Merece la pena, ¿eh? Los dos ojos abiertos. El tubo de papel. Me miras a mí, prestas atención. La mano, el ojo y lo vas a separar. ¿Sabes? Ah, sí. Eso es, con el tubo puesto en el ojo y la mano apoyada en el tubo de papel y poquito a poco lo separáis. Y me vais mirando y me miráis. La mano pegada al tubo de papel. Y de la gente que se ríe es porque ya lo ha visto. Mola, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos dos ojos, pero solo vemos una cosa. A no ser que le demos información contradictoria. Y si le damos información contradictoria al cerebro, te sigue diciendo, es una única cosa. Puedes tener un agujero en la mano y puedes ver a Ana a través del agujero de tu mano y puedes ver tu mano a través del agujero de tu mano, intentando, si no se puede, ¿sí? Porque tiene que tener sentido, porque por encima de todo tiene que tener sentido. Y aquí entraríamos en la clase de los sesgos, hablaríamos de la construcción de la realidad, de todo esto. Y si no sale uno, comprobar con el otro. Bueno, pues con este pequeño comunidad. Quiero agradecer a la gentileza de su tiempo, a las autoridades, a los compañeros profesores, pero sobre todo a mis compañeras, al staff extraordinario, Alejandra, Karina, Ana sobre todo, pues por esta extraordinaria presentación y les hacemos llegar pequeños conceptos por parte de la sesión. Gracias, un aplauso.